Hola a todos, espero que estén muy bien cuando vean este video. Lo primero es que quiero disculparme por no haber podido publicar esto antes. Lo ideal hubiera sido haberlo hecho el domingo pasado o el lunes, pero ciertas dificultades técnicas no nos permitieron hacerlo en dicho momento. Ya, primero que todo, en este video, que no va a ser tan largo, vamos a hablar de varios temas en relación a un tema en particular, que tiene que ver básicamente con el momento de tiempo que estamos viviendo desde el domingo pasado, que fue 18 de Tamuz, y que va a terminar 3 semanas después, o sea, en 2 semanas y media más, en el siguiente mes, el mes de Av, el día 9 del mes de Av. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Entre el día 17 de Tamuz y el día 9 de Av, o sea, desde el domingo pasado y 3 semanas después, ocurrió la invasión de Jerusalén y la destrucción final del templo sagrado de Jerusalén. ¿Qué significa esto para la Kabbalah? Básicamente, sin entrar en profundidades, básicamente el templo era, por decirlo así, como enseñan los kabalistas, como una antena, por decirlo de algún modo, que captaba, digamos, luz, mucha luz para este mundo, y esa luz existía en este mundo, en nuestro plano, era transmitida hacia él por medio de esta como antena, de este canal de luz, y había paz abundante, y había un equilibrio de la luz mucho más concreto en este mundo. Dicen los cabalistas que desde que el templo dejó de existir, el nivel de la luz que se manifiesta en este mundo y el nivel de espiritualidad ha ido disminuyendo cada vez más, y lo podemos ver particularmente en estas fechas, en que si revisamos la historia podemos encontrar que a lo largo de los años, en ese mismo día, el 9 de Av, ocurrieron muchas tragedias, muchas cosas lamentables en distintas partes del mundo y que han afectado a todo el mundo. No vamos a entrar en detalle ahora porque no es el punto que quiero tratar. Bueno, básicamente se dice en los libros de los sabios, que el templo y la oscuridad que hay en este mundo, el templo destruido, y la oscuridad que hay en este mundo, se debe a lo que en hebreo se llama Sinat Hinam, que significa odio gratuito. Y en sí, o sea, se traduce como odio gratuito, pero en sí no es odio, y no es gratuito tampoco, sino que tiene que ver con todo aquello que nos provoca un malestar o una sensación negativa hacia otra persona, sin que lo que la otra persona haga o como sea tenga esa importancia tan grande. Básicamente es exagerar la reacción frente a otro. Por ejemplo, que me moleste la voz de otro, que me molesta cómo se viste otro, que me molestan las costumbres de otro, que me molesta esto y esto y esto y esto del otro, y eso a mí me hace enojar o me hace generar emociones o pensamientos negativos en contra de esa persona. ¿Por qué es tan grave esto? ¿Y por qué pudo conducir incluso a este nivel de oscuridad que se manifiesta y que existe hoy en el mundo, donde la cáscara, ¿cierto? La cáscara global hace que la luz no se manifieste de manera más clara? Es porque es una manifestación clara de cuando el ego, nuestro ego, sabemos, ¿cierto?, el Satán, que existe en nosotros, que es esta conciencia interior que nos hace desear recibir solamente, cuando el ego nos dice que somos más importantes y que además nuestro sentir respecto a tal o cual situación es más importante que la persona que está causando esa situación. O sea, vale decir que como yo me siento y como mi ego básicamente me hace sentir, es suficiente razón para que yo pueda ofender a una persona, humillar a una persona, tratar mal a una persona, dejarle de hablar, etc. O sea que pongo a mi ego por encima del valor del alma, de las emociones, de los sentimientos
de la otra persona. ¿Y eso qué genera? Separación. Y la separación ¿qué genera? Muerte. Lo hemos explicado en algunas clases en relación a los átomos, que los átomos son inmortales. ¿Y qué genera la muerte? Que el átomo se separa del otro átomo. Básicamente la separación trae la muerte. Y esto es lo mismo. El odio gratuito, o sea, el hacer acciones que manifiestan que mi ego es más valioso que el alma de otra persona, y por lo tanto paso a llevar, o paso por encima, o hago algo en contra, o siento algo en contra, o pienso algo en contra de otra persona, genera separación, cada vez más separación, y cada vez menos luz ilumina este mundo. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque además, coincidentemente, como sabemos que todas las cosas son ordenadas por una supervisión superior que se llama Ashgaha Pratit, podemos relacionar la porción del Zohar que se estudia esta semana con uno de los aspectos claves que hay que entender cuando se trata de eliminar el odio gratuito, de rectificar nuestra conducta y de generar unidad y por lo tanto traer más luz. En la parashá, en la porción de esta semana del Zohar que se estudia, que también se estudia la de la Torah, se llama Matot y trata una infinidad de temas. Como sabemos, en cada porción se trata una infinidad de temas, pero toca dentro de todos los temas el concepto de un voto o de un juramento, que básicamente es cuando yo me comprometo de forma oral a hacer algo, ¿sí? Ahí enseña y explica, está escrito ahí en hebreo, que tu palabra, tu voto, ata tu alma. No que la ata y la deja sin moverse, sino básicamente que compromete a tu alma a algo. Compromete a tu alma, pone tu alma en una cierta frecuencia que tiene que cumplir aquello que dijo. ¿Sí? Básicamente cada palabra que digo genera una fuerza en relación a mi alma. Y a eso vamos a añadir lo que nos enseña el Zohar, que es muy importante y que quizás nos va a llevar a darle la importancia real que tiene el hecho de cuidar nuestras palabras, de saber lo trascendente que son. En el Zohar está escrito que cuando yo digo una palabra negativa, básicamente una palabra conducida por el ego, sea una ofensa, sea una mala palabra, sea una palabra con envidia, sea una crítica, etc., se crea un ángel negativo, un ángel que contribuye a la clipa, a la cáscara, un ángel que oculta la luz y que disminuye mi flujo de luz y dificulta mi conexión con ella. Por el contrario, cada palabra positiva que yo digo, sea desde la luz, no desde el ego, sino desde el alma, una palabra de amor, de cariño, de aliento, de afecto, de comprensión, etc., se crea un ángel de luz que lo que hace es ayudarme a acercarme a la luz, a aumentar el potencial de mi vasija para recibir la luz que busco compartir. Puesto que cuando yo le doy a otro una palabra buena, positiva, o digo cosas positivas, lo que estoy haciendo es crear estos seres que potencian la luz y me ayudan a compartirla, para recibir no la luz directa que viene del ego, ¿cierto? Que el ego desea recibir de inmediato, el placer de recibir para sí mismo, sino aquel placer que deriva de hacer sentir bien a otro, de alegrar la vida de otro, de ayudar a otro. En el fondo es la luz de regreso, que viene como consecuencia de hacer feliz a otro, y que es la luz y la felicidad que yo mismo genero. Es importante aclarar el concepto de que es un ángel en términos de la Kabbalah. Un ángel no es esta idea que hemos aprendido culturalmente en Occidente, un ser con unas alitas que vuela. No, eso no es un ángel. En hebreo, la palabra ángel, se dice malaj. Y un malaj es un emisario, un encargado, un funcionario, podríamos decirlo así. Los ángeles son energías, inteligencias, similares a las letras hebreas que hemos estudiado, que funcionan siguiendo ciertos parámetros y ciertas instrucciones. Esos parámetros e instrucciones que rigen a los ángeles, a estas energías, a los malajim, son
limitadas. ¿Qué quiere decir esto que son limitadas? Quiere decir que no son como nosotros, que tenemos libre elección, o sea que podemos escoger dentro de muchas opciones hacer lo que a nosotros se nos plazca, sino que tienen una misión particular. Cada ángel tiene una misión particular y tiene que cumplirla, no puede rechazar cumplirla. Y toda la libertad que tiene, siempre la tiene en relación a cumplir esa misión. O sea que cuando yo digo una palabra negativa, creo un ángel negativo, no puede volverse positivo. Genera esta energía que lo que va a hacer es dificultar mi conexión con la luz, aumentar mi ego, que la luz que yo reciba no la reciba yo, sino que la reciba mi ego y se fortalezca. Y así, por el otro lado, cuando con mis palabras positivas y con mis palabras que son dichas con conciencia de la luz, con conciencia de que quiero compartir mi luz con otro, alegrar, ayudar a otro, entonces esa luz se va a potenciar. La luz que reciba como vuelta de aquello que di va a llenar mi alma, va a aumentar mi vasija y por lo tanto va a hacer que el flujo de luz hacia mí sea mayor aún, causando tanto placer a mi prójimo, placer a mí mismo y por supuesto placer al Creador. Es muy importante que esto no solo lo consideremos en estas 3 semanas, sino en general en nuestra conducta de todo el año, pero de forma muy especial y muy particular en estas 3 semanas, que comenzaron, como dije, el domingo. Puesto que, dicen los sabios, en particular Rab Philip Berg explica que si bien estas semanas tienen una carga negativa, puesto que son unas semanas de mucha oscuridad, si hacemos las cosas bien, si concentramos nuestros esfuerzos en poner las palabras, el poder de nuestras palabras a disposición de la luz, del compartir, del recibir para compartir, entonces la luz que se manifieste va a ser aún más potente que la que se manifestaría en cualquier época del año. Básicamente ahora tenemos la oportunidad de iluminar estos días oscuros, de hacer positivos estos días que per se son negativos. Y como está escrito en las profecías, llegará un día en que cierta cantidad de personas entiendan esto, contribuyan a bajar la luz compartiéndola con otros, y estos días negativos y oscuros van a terminar siendo los días más alegres, más felices y más llenos de luz de toda la historia. Espero haber sido claro, espero que se comprenda, que lo escuchen, que lo apliquen, que tengan unas excelentes 3 semanas llenas de luz y una vida llena de luz. Hasta pronto.